Hace una semana a esta hora nos estábamos asombrando del 40% con el cual la ciudadanía respaldó al presidente Javier Milei y le hizo ganar las elecciones. El propio gobierno se estaba asombrando de la cantidad de gente que lo votó. Una semana después, ¿qué cambió? Y cambiaron pocas cosas. Empezó el cambio de gabinete, lo echaron a Guillermo Francos, esto fue el viernes pasado, echaron a Lisandro Catalán, Diego Santilli, el hombre de la provincia de Buenos Aires que reemplazó a Espert, que se rapó porque ganó cuando ni él mismo creía que iba a ganar, ahora va a ser el nuevo ministro del Interior. Milei se volvió a pelear con Macri también el viernes pasado, pero poco cambió, en definitiva. Porque salvo que el gobierno se salvó de un golpe de mercado, porque a esto iba, si las cuentas seguían sin cerrarle, si no parecía sobre la hora el gobierno de los Estados Unidos para salvarlo, iba camino a un golpe de mercado. ¿Qué es un golpe de mercado? A un estallido del dólar, a un descontrol de las variables económicas macro, la macro, lo que le gusta a Milei. Pero todo lo otro que había llevado al gobierno hasta acá, hasta ese momento en el cual lo tuvo que rescatar Donald Trump, no cambió. Las cuestiones estructurales de las cuales nosotros veníamos hablando aquí en GPS a lo largo de estos casi 2 años de gestión de Javier Milei no cambiaron. No cambiaron las cuestiones sociales, el dolor de la gente, de los discapacitados, el dolor de la gente que no recibe los medicamentos, de los jubilados, eso no cambió. La bronca de los universitarios que ven cómo se deterioran las universidades públicas tampoco cambió. Ustedes me dirán, bueno, pero entre toda esa gente seguramente hubo muchos que también lo votaron a Milei. Sí, efectivamente. Después vamos a analizar por qué. Pero lo que había traído hasta acá, hasta esta situación de crisis que el propio gobierno admitía, el dólar barato que favorece las importaciones, la recesión económica, el cierre de empresas, la cantidad de despidos, el deterioro del salario real, la caída del consumo, nada de eso cambió técnicamente. Ya lo dicen algunas consultoras, por ejemplo la consultora de Orlando Ferreres. Por segunda vez el gobierno de Javier Milei ha entrado en recesión porque la actividad económica se ha vuelto a frenar. Y la inflación de ese núcleo duro del 2%, que no es poco para cualquier país del mundo, pero que le permitió a Milei ganar las elecciones, otra vez puede que suba cuando se conozcan las cifras de octubre y llegue al 2,5% o un poco más del 2, y pico que estaba. O sea que se mantiene en ese núcleo duro del 2%, pero un poco para arriba. No cambió nada de lo que trajo al presidente y al plan del presidente hasta acá. Ahora se abre otro capítulo. Y uno puede decir que políticamente Milei no va a hacer algunas cosas, no va a hacer, no es que no va a hacer, digo, no va a hacer algunas cosas. La primera cosa que el presidente Milei ya no va a hacer es de la Rúa. Con la cantidad de diputados y senadores que tiene, comparado con aquel 22% que saca de la Rúa en el 2001, Milei ya no va a ser de la Rúa. ¿Qué quiere decir? Que con la ilusión que tenían por lo bajo algunos dirigentes opositores, algo de la izquierda, el peronismo, decir, bueno, este se va a ir en helicóptero. Bueno, Milei no se va a ir en helicóptero, Milei no va a ser de la Rúa. Ahora, después de haber ganado la elección de medio término, Milei se parece más bien a Macri, con quien se peleó. Después vamos a dar los detalles de por qué se peleó Milei con Macri el viernes pasado. ¿Y a qué aspira Milei? A ser Menem. O sea, a ser un gobierno de el adjetivo que a ustedes les guste, de derecha, liberal, de ultraderecha, libertario, llámenlo como quiera. Milei aspira a ser un gobierno como el de Menem, vale decir, un gobierno con reelección y con reformas estructurales profundas. Por eso Milei ahora aprovecha el viento de cola y va a mandar las famosas 3 reformas que por otra parte le pide el Fondo Monetario Internacional. Esas 3 reformas, ¿sí?, que primero se va a conocer, aunque por ahora están testeando, hacen circular proyectos a ver cómo caen y después lo desmienten, es la reforma laboral. Hicieron circular un paper de una diputada que decía que bueno, que la jornada laboral se podía extender a 12 horas y después tuvo que salir el ahora ido jefe de gabinete Guillermo Francos a decir, no, eso es una pavada, eso de la jornada de las 12 horas, pero están testeando a ver cómo caen esas cosas. El asunto es para qué va a servir esa reforma laboral que va a afectar la vida de todos los argentinos, los que tienen trabajo, los que en algún momento trabajarán, los que no lo tienen, los que aspiran a tenerlo y los que lo pueden perder. ¿Para qué va a servir esa reforma laboral? ¿Va a servir para generar más empleo? ¿O en un contexto recesivo, de mal clima, de negocios para la economía, va a servir para que lo que alguna vez fueron industrias despidan y se conviertan en importadores?
cómo va a ser usada la reforma laboral que busca, según lo dice el propio Javier Milei, después de cuando uno descarta la palabra bonita, ¿no? Modernizar y todas estas cosas, vieron que siempre este tipo de reformas las trabajan con palabras bonitas porque en algún momento aparecen las malas noticias. Pero la reforma busca que se pueda contratar más fácil y que se pueda despedir más fácil y que haya más trabajo en blanco. Pero en un mal contexto económico, si no cambia el clima económico, si no hay algún repunte en la actividad económica, que puede suceder, porque puede volver el crédito y esto puede alimentar algún tipo de mayor consumo, ¿para qué va a servir en realidad? ¿Para que pequeños comercios o grandes fábricas contraten más gente? ¿O va a servir para que grandes fábricas despidan gente y se conviertan, dejen de ser fabricantes y pasen a ser importadores, como ya están haciendo muchas industrias en la Argentina? Las cosas que trajeron al gobierno hasta acá no solo no cambiaron, sino que parece que el gobierno no las quisiera cambiar. Va a haber, sí, porque Estados Unidos dice más diálogo con los gobernadores, para eso lo van a poner a Diego Santilli como ministro del Interior, según dijo ya el presidente Javier Milei, para que dialogue con los gobernadores, para que busquen consensos. Pero ¿cómo va a interpretar el gobierno el apoyo en las urnas? ¿Para hacer más de lo mismo? Y ese más de lo mismo, ¿en qué se va a traducir? ¿Se va a traducir en mayor ajuste fiscal? Sí, seguramente. ¿Se va a traducir en intentar mantener la plata dulce? Sí, seguramente, porque ese dólar barato es lo que le permitió llegar hasta este núcleo duro de inflación del 2%. Y si se abren más las importaciones, puede que la inflación baje más todavía al costo, como pasó en los años 90, en los tiempos de Cavallo, de que se perdieran puestos de trabajo en la Argentina y que sucedieran esos disparates por el cual un pedazo de queso argentino en un supermercado costaba más que un pedazo de queso dinamarqués, traído desde Dinamarca, desde Europa, donde se supone que hay mayor poder adquisitivo. El gobierno cree que va en el camino correcto, cuando hasta hace un mes era eso que ellos creían que era el camino correcto lo que les había llevado a una encerrona. La elección les hace pensar que lo que hicieron hasta acá estuvo bárbaro. Y van a seguir haciendo y van a seguir haciendo más. En esto no hay mucho secreto. El asunto es por qué. Me parece que el fondo de la cuestión, el fondo del enigma, que muchos no pueden descifrar, por lo menos no se ve claro ahora, es por qué vastos sectores de la población terminaron votando incluso contra sus intereses. Yo se los planteo geográficamente, si quieren. ¿Por qué ganó Milei en Bahía Blanca? Ciudad a la que desatendió no una, dos veces cuando hubo tragedias naturales, donde le está cobrando hasta los puentes. El Estado Nacional está cobrando al municipio de Bahía Blanca los puentes, esos bailes que pone el ejército para reemplazar los puentes que la inundación se llevó. Y sin embargo, ahí Milei ganó. Ganó en la elección provincial y volvió a ganar en la elección legislativa nacional. Ganó Milei en Córdoba. Perdió Schiaretti, el caudillo, contra gente desconocida. Córdoba, una provincia que le están pasando todas. Le va mal en el turismo, porque el turismo nacional está caro, entonces la gente que tiene algo de plata se va a veranear a Brasil. Le va mal en el retroceso industrial, cantidad de empresas está mal. Le va mal en el agro, le va mal en la metalmecánica, porque hay retroceso, porque las cosas no están bien con la plata dulce. Y sin embargo ganó en Córdoba. Y también ganó, por ejemplo, en Villa Constitución, un lugar afectado por la crisis de la metalúrgica, de la siderúrgica, lugar industrial donde las fábricas se están despidiendo y cerrando, y es la segunda vez que Milei vuelve a ganar ahí. Y ni siquiera, porque uno podría decir, bueno, que la gente desconfiaba del peronismo por todo lo que vamos a hablar ahora, pero podrían haber ganado las terceras opciones. Ni en Santa Fe, ni en Córdoba, ni en los lugares donde había el famoso bloque Provincias Unidas que aspiraba a ganar varios territorios, ni siquiera ahí terminaron votando o apartándose del voto a Milei, y eso que era una elección legislativa. Siempre se dice que en las elecciones legislativas es el momento donde, como la cosa no es blanco o negro, la gente dice, bueno, no me gusta tanto, entonces voy a darle un votito a alguien nuevo. Bueno, nada de eso sucedió. Y ahí viene lo que nosotros empezamos a analizar el domingo y vamos a seguir analizando esta noche. ¿Por qué gana el gobierno? Si venía mal, si el propio gobierno se sentía devorado por sus internas caníbales, se sentía arrinconado por 3 casos de corrupción, se sentía
complicado después de una elección, porque además no es que esto era una percepción de las encuestas, había perdido una elección en el principal territorio por paliza, por 13 puntos, y recupera ahí mismo la elección. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí se conjugan dos factores. El primero es que, bueno, hay gente que nunca hubiera votado al peronismo, que a lo mejor no iba a votar, pero que fueron a votar justamente por temor de que volviera el peronismo, porque que ya había ganado la elección en provincia de Buenos Aires. Ese 40% es más o menos el mismo porcentaje de votos de centro-derecha, o como quieran llamarlo ustedes, que tuvo Mauricio Macri, que gana las elecciones de medio término con el 42%. Hay un voto que cuando se aglutina, cuando encuentra un candidato y cuando encuentra un motivo para ir a votar, ese voto de centro-derecha en la Argentina ronda el 40%. El asunto es por qué ni siquiera salieron a votar los que en algún otro momento hubieran votado al peronismo o hubieran votado otras opciones. Ahí es donde está el verdadero enigma. Y ahí es donde ahora se va a abrir tal vez el debate más sangriento que va a venir adentro del peronismo. ¿Por qué? Porque hasta acá, Cristina, presidenta del Partido Justicialista, que hizo movimientos en algunas provincias reclamando fidelidad ideológica y coherencia ideológica. Entonces, por ejemplo, ahí ya saltó el gobernador de Salta, Sáenz, a decir, a nosotros nos trajeron a Urtubey de candidato, fuimos divididos y perdimos con la Libertad Avanza. Mirá, este es el manejo que hace Cristina en el Partido Justicialista para defender la pureza ideológica. Ese debate se va a dar con un agravante, que la semana que viene arranca el juicio de la causa Cuadernos. Y la causa Obra Pública, que es la que la llevó a Cristina al arresto domiciliario, era una causa muy discutible. Sí, una causa muy discutible, porque de lo que se trataba era si había habido mala ejecución, y la justicia la interpretó como que todo esto era el dedo de Cristina, que salteaba a la provincia, al presupuesto, porque no fueron acusados ni los gobernadores de Santa Cruz, ni los secretarios de Obras Públicas de Santa Cruz, y caía directamente al contubernio con Lázaro Báez, y ahí, en base a eso, es que terminó pasando la condena de instancia en instancia y Cristina está en arresto domiciliario. Diferente es la causa Cuadernos, porque en la causa Cuadernos, más allá de si los cuadernos son los originales o no son los originales, por qué no aparecieron en fotocopia, después aparecieron, más allá de ese debate, lo que sobrevuela por detrás de la causa Cuadernos es una de las figuras sobre la cual ni Cristina ni el kirchnerismo puro pudo hablar nunca, que es la figura de Daniel Muñoz. Daniel Muñoz era el chofer de Néstor Kirchner y terminó, fíjense lo que es la parábola, el hombre murió, pero antes de morir había blanqueado, imagínense la que tendría en negro, había blanqueado propiedades en Estados Unidos por 60 millones de dólares. Entonces, la figura de Daniel Muñoz es la que se va a debatir y la que va a aparecer en todo el periodo en el cual se tramite la causa Cuadernos, y sobre ese personaje ni Cristina ni nadie del entorno de los que vinieron con Cristina y con Néstor de Santa Cruz hablan nunca, porque era el chofer de Néstor Kirchner. Y entonces, ¿y cómo llegó ese hombre a tener 60 millones de dólares? Si, efectivamente, en un momento se fue de la función pública y que después hizo los 60 millones de dólares. Esos 60 millones de dólares o eran de él, o eran de alguien del entorno del kirchnerismo, o eran de los funcionarios, y esos 60 millones de dólares pasaban en plata negra, aportada por diferentes empresarios, supuestamente para la campaña. Los empresarios quisieron zafar diciendo, bueno, esto era un aporte de campaña, entonces llévennos a la justicia electoral por haber hecho aporte de campaña en negro y queriendo zafar. Pero inmediatamente vuelve a aparecer la figura de Daniel Muñoz, porque al cabo de todo eso, al cabo de ese manejo de esos bolsos con plata, que podían ser aporte para la campaña, reaparece todo el tiempo la figura de Daniel Muñoz, que es algo que no pueden discutir. De José López se deshicieron, el kirchnerismo puro se deshizo, nunca dio una buena explicación de por qué lo trajeron del sur, ese tipo que termina tirando 10 millones de dólares en los bolsos después de un convento. De Lázaro Báez, y bueno, dice Cristina en su libro, era un contratista de obra pública, no tenía competencia, por eso ganaba las obras. Pero la figura de Daniel Muñoz va a reaparecer y va a volver a poner en tela de juicio la corrupción vinculada a los años de gestión del gobierno kirchnerista. Entonces,
Todo eso va a abrir un debate adentro del peronismo. Esta semana ya hubo un encuentro de intendentes, porque detrás de Kicillof están los intendentes. Los que lo empujan a Axel Kicillof a que dé batalla contra Cristina son los intendentes. Los intendentes que además se vio claramente que esta vez, el domingo pasado, no hicieron nada por las elecciones, no militaron la lista y así les fue. Y hubo lugares donde intendentes justicialistas habían ganado en septiembre para la elección local y perdieron ahora. Entonces, ¿cómo es esto? Que desde el gobierno dice, no, bueno, esto es la boleta única de papel y qué sé yo. La verdad es que algo pasó y es el cortocircuito que había de origen, porque Cristina, buscando la pureza ideológica, mantuvo las listas que mantuvo, y estas listas, no es que los candidatos eran malos. La pelea por la pureza ideológica separó a los intendentes. Los intendentes dijeron, bueno, a ver cómo te va con tus candidatos y tu pureza ideológica. Y así terminaron las elecciones. Con lo cual, el debate que se viene adentro del peronismo va a ser un debate de lo más profundo, que puede terminar dividiendo al peronismo de cara al 2027, sobre todo si el gobierno avanza en la abolición de las elecciones PASO, porque el gobierno la tiene servida. ¿Qué va a buscar ahora que tiene mayoría parlamentaria? Que se acaben las PASO, y las PASO, que funcionaban como un ordenador para la oposición, vamos a llegar al punto en el cual la próxima oposición vaya separada en montones de listas y eso logre que Milei, si mantiene este 40% de los votos, pueda ganar en primera vuelta, porque ninguno de los otros candidatos le haría fuerza. Este es el escenario que diseña el gobierno, especular con la pelea, sobre todo el peronismo, especular con los acuerdos con los gobernadores para sacar las leyes, pero el dato fundamental es que todo lo que el ajuste trajo al malestar de la población, independientemente de que después la gente que la está pasando mal, nosotros nos cansamos de mostrar acá encuestas que hablan del 65% de la población que la pasa mal económicamente. Una parte de ese 65% volvió a votar por Milei, porque le creen, porque creen en la lógica del sacrificio, creen en la lógica de la zanahoria puesta delante del burro, por los motivos que sean. Una parte de esa población que está sufriendo votó a Milei y no votó ni siquiera terceras alternativas. Uno dice, bueno, la gente no se olvida del peronismo de la inflación, del peronismo de Alberto Fernández y la foto de Olivo, la gente no se olvida de eso. Está bien, pero podrían haber votado terceras opciones. Tampoco lo hicieron. Decidieron volver a apostar a lo que los había traído hasta acá. Entre el 40% que apoya a Milei y el 65%, que siempre apoyó, que coincide con la imagen positiva, y el 65% que dice que la está pasando mal, hay un margen de gente que está sufriendo, que la está pasando mal, pero que dijeron, prefiero seguir pasándola mal antes que votar otras opciones. Este es el enigma hoy del electorado y el enigma que la oposición no logra entender. El peronismo pensó que solamente con quedarse mirando cómo Milei estrellaba las pelotas una y otra vez en la red, alcanzaba para ganar las elecciones. Y no. Un peronismo sin autocrítica no pudo terminar de convencer a nuevos votantes o sacar de la casa a los votantes que alguna vez lo votaron y hoy ya ni siquiera se levantan de su silla para ir a votarlo cuando hay elecciones. Ahora bien, este panorama malo para el peronismo, de acá hasta las próximas elecciones, ¿cambia algo el malestar social? O sea que hay que dividir los partidos políticos de la sociedad. La foto dice que hay un 40% de gente que lo apoya a Milei, incluso gente que la está pasando mal. Y ese es nuestro laburo también. Es decir, bueno, la gente la sigue pasando mal, entonces los discapacitados y los terapeutas de discapacitados van a seguir siendo maltratados por el gobierno con la lógica del ajuste fiscal, y seguramente sí. El Garraham va a seguir siendo maltratado con la lógica del ajuste fiscal, seguramente sí. Milei va a seguir ignorando leyes que eran leyes de sentido común, como las leyes de emergencia universitaria, emergencia pediátrica y emergencia en discapacidad, y sí, ¿por qué no lo va a hacer si lo votó el 40% de la población? Entonces va a profundizar el sendero que lo trajo hasta este tipo de problemas, porque en definitiva la población lo aplaudió y le dio un nuevo cheque en blanco, ahora sí. Iba a tener más diputados, iba a tener más senadores. Pero los problemas, si uno los mira con los ojos de la sociedad, no quedan abolidos porque Milei haya ganado las elecciones. Los universitarios van a seguir pasándola mal en universidades cada vez más pobres, con salarios docentes cada vez más bajos.
Van a ver esta noche en GPS cómo la gente come peor, trabaja más, tiene que trabajar más para ganar lo mismo y se la rebuscan como pueden para comer y terminan comiendo peor. Van a ver también gente que se muere porque no les dan los remedios, y no estamos hablando solamente de remedios oncológicos, que deberían dárselos. Hay un principio básico: cualquier cáncer tratado a tiempo es curable. Bueno, la burocracia maldita de los diferentes niveles estatales logra que te retaseen la medicación, porque la medicación oncológica es cara. Y cuando te la van retaseando, te van matando. Así de sencillo, y nadie puede hacer nada, porque te topás contra una maraña burocrática que no te dice que no, te dice espere, no está, vamos viendo. Y mientras tanto la gente se va muriendo, como lo van a ver esta noche. Pero no solamente la gente se muere porque faltan los medicamentos oncológicos, también se mueren porque no les dan ni siquiera medicamentos, las cosas necesarias para tratar la diabetes. La diabetes, que hay montones de tratamientos de diabetes que no son caros, y sin embargo ni a eso accede la gente. Entonces, los problemas políticos pueden haberse resuelto para el gobierno, los problemas sociales para la gente no se resolvieron. La gente vive mal, va a seguir viviendo mal, las grandes mayorías hablo.